Este es mi último discurso como presidente aquí, ya es el cuarto. En el primero anuncié a la Asamblea que era muy posible que estallara un conflicto al lado de Ucrania, en Palestina. Pedí que se hiciera una conferencia de paz. Los que no tenemos bombas ni grandes presupuestos no somos escuchados aquí, pero 4 años después, ya hoy, lo dantesco de la situación de Palestina no me llevó a pensar que lo mismo o casi lo mismo podría ocurrir en el Caribe colombiano. Cuando tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar. Hoy cae sobre la humanidad entera. Los misiles sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del Mar Caribe, quizás algunos colombianos. La persecución, aprisionamiento y encadenamiento y expulsión de millones de migrantes. Los misiles que caen sobre las 70.000 personas en Gaza y los matan. La falta de acción sobre la crisis climática, cuyas palabras se borran por orden de Trump, están ligados y obedecen a la misma causa. La migración es una excusa para que una sociedad rica, blanca y racista se crea la raza superior y no mire que sus dirigentes la llevan con toda la humanidad al abismo de su propia extinción. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira, dicha aquí, en este mismo sitio. En el año 2023 y 2024 fueron los años donde más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa. Los extradité yo y la cocaína la incautó mi gobierno. Y no tiramos un solo misil ni asesinamos ningún joven. Los años donde probé que es más eficaz sustituir voluntariamente con los cultivos de hoja de coca que erradicarla forzadamente con glifosato y fuerza sobre los campesinos pobres de Colombia. He cambiado la fracasada y violenta guerra contra las drogas por una eficaz política antinarcotraficante, que es diferente. No confundir la sustancia muerta con la persona codiciosa. Pero necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina. Necesitan destruir el diálogo e imponer y lanzar misiles asesinos sobre jóvenes pobres en el Caribe. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. No mira la droga, mira el poder y la dominación. Por eso hablo ante ustedes como un presidente desertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano, ni divino y sin razón mental. Quieren violentar y forzar a decenas de miles de campesinos desde el gobierno de Estados Unidos, que está influenciado por políticos de poder colombianos mafiosos. A centenares de miles de campesinos colombianos los han masacrado como masacran a los niños en Gaza. Las masacres fueron hechas en Colombia por políticos que eran senadores, presidentes, ministros, ligados y sobornados por la mafia colombiana del narcotráfico, aliados al mismo tiempo a la extrema derecha de la Florida en Estados Unidos y ahora aliados al gobierno de Trump, aliados desde hace
décadas a los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia, verdaderos esquifos, como dicen los italianos, aliados a esquifos, hacen la política antidrogas desde Washington, Estados Unidos. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos del paramilitarismo narcotraficante, con nombre propio por una década en el Congreso de la República siendo senador, y me quisieron matar muchas veces por ello, y quisieran que no fuera presidente y me callara y me silenciara, y ahora quieren que no continúe un nuevo gobierno progresista, y por eso me desertifican casi que personalmente y calumnian a Colombia. En Colombia se ha incautado la más alta cantidad de cocaína de toda la historia del mundo y lo hizo este gobierno y me desertifican. En Colombia hemos logrado detener el crecimiento de la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca, que venía de 43% anual en el gobierno de Duque y lo he bajado en este año a 3%, y no desertificaron a Duque, que tenía un financiador narcotraficante en su campaña, y sí a Petro, porque dice cosas y verdades. Luego, la política antidrogas no es para la salud pública de la sociedad, sino para la política del poder. No quieren que se haga luz en la América Latina y llegue de nuevo la hora de los pueblos. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas. Eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye el funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump. Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas sin ellos tener una sola arma para defenderse, cuando los narcotraficantes viven en Nueva York, aquí mismo, a unas cuantas cuadras, y en Miami, y hacen acuerdos con la DEA, donde les permiten traficar en África, en Europa, Rusia o China, pero no en los Estados Unidos, país que detiene el crecimiento del consumo de cocaína sin rebajarlo, solo porque sus enfermos drogadictos pasaron, y son enfermos, pasaron a consumir la droga mortal de la contracultura de la humanidad en tiempos de la extinción por la crisis climática, el fentanilo. Este fentanilo se produce en el aparato industrial de los Estados Unidos, aquí, cerca de aquí, y aquí están los consumidores. Es un autoconsumo estadounidense que deriva lo peor de lo que se ha podido entender de drogas en la historia de la humanidad desde que supimos del vino, del alcohol o de la cerveza. Adictos al fentanilo y a la gasolina. Y otro millón morirá de norteamericanos por el fentanilo en 10 años. La cocaína mataba por venenos que le mezclaban 3,000 personas al año en este país. Hoy el fentanilo mata 100,000, 33 veces más. ¿Mejoró Estados Unidos con 50 años de una política absurda? ¿O empeoró y está conduciendo a su sociedad a la muerte dantesca de la droga que mata el cerebro y el pulmón? En esa mortandad de la humanidad, Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe,
No solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy, cuando creíamos que era solo propiedad de Hitler. Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. En cambio, en mi gobierno, en Colombia, no hemos aumentado la tasa de homicidio. Tenemos la tasa de desempleo más baja del siglo en el país. Tenemos la tasa de pobreza más baja del siglo en nuestras estadísticas. E impulsamos nuestra agricultura a 10% anual real y nuestra industria al 5% anual. Y llegaron turistas como nunca por millones a mirar nuestra enorme belleza, el país de la belleza y de la diversidad natural y humana y cultural. Y buscamos paz hablando con narcos y rebeldes. No me da pena hablar siempre para salvar vidas, poniendo por principio la erradicación total de las economías ilícitas y la erradicación de los cultivos de hoja de coca por voluntad misma de los campesinos que están cansados de la violencia. No nos dejamos sobornar de los narcos, como sí sucedió en gobiernos pasados de Colombia. Y ya llevamos 25.000 hectáreas erradicadas voluntariamente. Tenemos éxito en nuestra política nueva, que no es de drogas, es antinarcotraficante, que es diferente. Le agradecemos a los países que nos han ayudado a sembrar paz: Qatar, Cuba, México, el Estado del Vaticano, Noruega, Brasil y Venezuela. No le agradecemos a los que nos quieren llevar a la guerra entre nosotros mismos. Hoy hacen lo mismo que Hitler. Construyen campos de concentración para migrantes y aplauden las mayorías electorales y dicen que son de una raza inferior los migrantes y colectivizan culpas en ellos como hicieron con los judíos y los llaman terroristas e inferiores y ladrones, narcotraficantes todos, dicen, cuando la mayoría de los narcotraficantes son rubios y de ojos azules y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami, son vecinos del presidente de los Estados Unidos y viven en Nueva York y en París y Madrid y en Dubái. Viven donde hay lujo, no pobreza. Pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso. Los migrantes no son delincuentes. No tienen que llevarlos a campos de concentración ni expulsarlos encadenados. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio. La migración no es sino el producto del empobrecimiento de los países más pobres por una deuda impagable y codiciosa. La migración no es más sino la consecuencia de las guerras y las invasiones por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la OTAN. La migración no es más sino la consecuencia de la crisis climática que transita a colapso y que deja sin agua las tierras del trópico, porque al aumentar el calor se evapora el líquido vital. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda.
Usan la migración como excusa para no hacer nada contra la crisis climática que barre cada día con la vida. Buscan la migración para ganar votos de blancos y viejos y viejas, pero para desde el poder ocultar que hay que acabar con el consumo del carbón y del petróleo, y lo incentivan para taladrar y taladrar y taladrar. La ONU tiene que cambiar ya. Una ONU diferente, humana, debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. Las Naciones Unidas deben hacer respetar los tribunales internacionales de justicia, el derecho internacional, que es la base de la civilización y de la sabiduría de la humanidad condensada en la historia, y debe hacer cumplir las sentencias de su justicia. La diplomacia ya acabó su papel, señores, en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo. No es cierto, y me disculpa Macron, que podamos insistir y insistir en hablar y en hablar cuando cada segundo cae un misil y destroza los cuerpos de bebés inocentes, bebés niños y bebés niñas en el país árabe de Palestina. Cada día de mociones vetadas en el Consejo de Seguridad de la ONU, cada día que pasa son más los niños bombardeados, cada veto más bombas, cada veto más muertos. El genocidio debe parar con lo que sigue a la diplomacia. Es con una votación de la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿sí? Y no con una votación del Consejo de Seguridad, que vetan. Es con una Uniting for Peace para Palestina, conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino. Palabras y armas toca hoy. No son cascos azules, no entrenados y a veces indispuestos para lo que toca. Es un ejército poderoso de los países que no aceptan el genocidio. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos del Asia, de los pueblos eslavos que derrotaron con tanto heroísmo a Hitler, a los ejércitos latinoamericanos de Bolívar, de Garibaldi, que también tuvo uno en Italia, de Martí, de Artigas, de Santa Cruz. Ya sobran las palabras. Es la hora de la espada, de la libertad o muerte de Bolívar, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Hay que levantar la bandera rojinegra de la libertad o muerte que alzó Bolívar, sin olvidar el color blanco que levantó junto al rojinegro, color de la paz como esperanza, para que haya esperanza de vida en la tierra y en el corazón de la humanidad. Los Estados Unidos ya no enseñan democracia, sino que la matan en sus migrantes y su codicia. Estados Unidos enseñan tiranía. La ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Gaza, con la efectividad de un ejército de la salvación del mundo, votado por la Asamblea de las Naciones Unidas y sin veto. Después de salvar Gaza, pasaremos al plan para descarbonizar la economía del planeta, para que sea un hecho democráticamente construido a escala mundial y funde democracia global, y que el órgano que vigile su aplicación rápida sea el Consejo de Seguridad, pero sin vetos, y que sea vinculante sobre la OMC, el Banco Mundial, el FMI, el sistema financiero privado, por la gran capacidad que tiene el sistema financiero
nacional y mundial descentralizar el capital. Por este camino las Naciones Unidas transitarán desde una alianza de estados a una alianza de pueblos y culturas diversas que son el componente de la humanidad. Si superamos la crisis climática, y solo lo haremos unidos como humanidad, lograremos también que las Naciones Unidas den el paso hacia una asamblea de los pueblos, buscando que cada persona sea libre en el planeta, buscando que los cerebros de cada persona alcancen su máximo potencial y se interconecten en el planeta, porque ese gran cerebro de la humanidad, como inteligencia poderosa, alumbrado por la ciencia cada vez más profunda, podrá no solo salvar la vida en el planeta. Es la hora de la libertad o la muerte, y es real la muerte en misiles, pero también es real la libertad en el corazón humano y su capacidad de unión, de rebelión y de existencia. Gracias, muy amables.